Entonces busquemos otro ejemplo un poquito más complicado. La derivada te queda en una forma, ¿sí? Eso es lo que iba a escribir hoy más formal y no quise. La derivada lo que hace es aumentar un grado de la forma. O sea, la derivada es algo que te agarra una k forma y te devuelve una k más 1 forma. En particular, si ustedes derivan una 3 formas, le va a dar 0, siempre. Porque ya sabemos que, como estamos en R3, no hay cosas mayores a 3. Bien. Entonces, si va a ser L, 3L es omega igual x al cuadrado por i de i de z. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué se les ocurre hacer? Ahora no es más una 0 forma, es una 2 forma. ¿Qué podríamos hacer ahí? Pongo un segundito las propiedades. A ver si les ocurre algo. Esas son las 4 propiedades. Observar lo siguiente. Esto de acá es una 0 forma. Y esto de acá es una 2 forma. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el producto exterior de una 0 forma por una k forma es hacer el producto como función. Por lo tanto, esto es lo mismo que x al cuadrado y producto exterior de y de z. Es una de las propiedades del producto exterior. Al usar 0 formas, simplemente queda el productito. Y entonces ahora es muy fácil derivar, porque tenemos una manera de derivar esto. Según las propiedades nos dice que en este caso de omega va a ser la derivada de x al cuadrado y, lo ponemos abajo, de omega va a ser la derivada de x al cuadrado de y con de y de z, más menos 1 a la k por x al cuadrado de y con la derivada de d y de z. ¿Sí me van siguiendo? ¿El resto? ¿Viene bien? ¿Dudas de esto? ¿Sí? Bueno. Entonces hagamos las cuentas, a ver cuánto da. Esto es una 0 forma, por lo tanto la derivada es la derivada total, que quedaba 2xy de x más x al cuadrado de y. Me determino en z porque cuando derivamos respecto a z da 0. Entonces es esto con d y de z. Más
menos 1 de acá, por x al cuadrado y acá, lo que habría que hacer formalmente es recordar que de y de z lo pueden ver como de y de z. Entonces, usando otra vez cómo se descompone eso, usando que la derivada de la derivada vale 0, esto de acá vale 0. Porque es de d omega. En realidad ni siquiera tienen por qué verlo así. Sin hacer eso de verlo como una cuña, el de z ya vale 0 por eso. Porque y de z ya es una forma, es un omega, es la derivada de algo. Entonces la derivada de ellos vale 0. Por lo tanto, acá nos quedó 2xy de x con y de z más x al cuadrado por y con y de z. Este de acá sería 2xy de x de y de z. Y este acá con toda. Bien, aquí dice que da 0. ¿Y por qué da 0? Ahí va. Tienen de y de y. Siempre que tengan repetidos le va a dar 0. Entonces esto acá vale 0. Entonces simplemente le queda esto de acá. De omega es 2x por y de x de y de z. ¿Por qué da 0 este? Porque es la derivada de la derivada. Bien. O sea, yo formalmente lo que habría que hacer es la derivada de y de z y la derivada de y con dz. Y esto es la derivada de y con dz más menos 1 a la k, derivada de y con derivada de z. Pero esto de acá vale 0, porque es la derivada de la derivada, y esto de acá vale 0. Entonces, como este término vale 0, todo esto vale 0, como este de acá vale 0, todo esto vale 0. 0 más 0, 0. Esa sería la formalidad, digamos. Formalmente de por qué vale 0. Siempre que ustedes tengan d y adentro tengan algo de x, de y, de z, cualquier combinación de ellos, eso va a dar 0. Bien, ¿se entiende la idea? Buenas, entonces. Borro esto acá abajo. Entonces, bueno, ahí obtuvimos cuánto es la derivada exterior de esa, que era una 2 formas. Que de vuelta, derivamos una 2 formas, nos dio una 3 formas. Va aumentando el grado. ¿Dudas sobre esto? Entonces en el práctico tienen bastantes ejercicios de esto. Tienen las formas y tienen para calcular derivadas. El ejercicio 4 está muy interesante. Les pide probar que se tienen unas 2 formas. Entonces, la derivada exterior de esas 2 formas le da la divergencia de un campo. Del campo que generaba. ¿Se acuerdan que la forma la escribíamos como FGH, pero el campo asociado a la superficie era GHF?
Entonces, la derivada de una de dos formas nos da la divergencia de eso por dx de y de z. Este símbolo de acá, digamos, esto de acá, ¿les suena de haberlo visto anteriormente? Exacto, es lo que aparece en Gauss. Entonces, a eso vamos. Esto es hacer la cuenta. Agarran y empiezan a desarrollar. Se hacen la derivada, aplican las propiedades y terminan llegando a esto. O sea, recuerden que la divergencia de x sería la derivada de g respecto a x más la derivada de h respecto a y más la derivada de f respecto a z. Y fíjense que justo son los que faltan. O sea, f tenemos que derivar respecto a z, que es el que falta acá. Porque es el único que sobrevive. Cuando hacemos la derivada de f respecto a x con dx, después el dx producto exterior con esto nos da 0. Entonces, de los 9 términos que hay ahí, la mayoría, 6 de ellos dan 0. Y solo sobreviven 3, que justamente es la divergencia. Vale. A ver, en el chat. Sí, ya saben que es 0 por la misma cuenta que hicimos recién. La derivada de algo que involucra de x, de y, de z. O sea, todas tres formas involucra esto en algún momento. Si querés, vemos. Las tres formas son de la forma. Son una expresión así: f de x, de y, de z. Esto es una de tres formas. Entonces, la derivada, aplicando las propiedades, es la derivada de f con de x, de y, de z, más más f con la derivada de x, de y, de z. Entonces, esto da 0 por lo mismo que dijimos hoy. Es desarrollarlo y terminar dando 0. Y esto de acá es la derivada de f respecto a x con dx más la derivada de f con respecto a y con dy más la derivada de f con respecto a z con dz. Todo esto con dx, dy, dz. Entonces lo que va a pasar es que cuando ustedes desarrollen, siempre están repetidos. Cuando toman el dx ya hay un dx, cuando toman un dy ya hay un dy, y cuando toman un dz ya hay un dz. Entonces al desarrollar y hacer el producto exterior siempre le va a dar 0. Bien. Ese es el argumento. Así que si tienen las tres formas, la derivada siempre va a dar 0. Porque estamos trabajando en R3. Si trabajamos con una dimensión no va a pasar. Pero bueno, en este curso solo vamos a medir hasta R3. Mira, Nicole. Bueno, 5, 6, 7, 8 y 9 son sobre integrales. Entonces, aunque están escritos en lenguaje de formas, hay que recordar que las integrales son las integrales que veníamos haciendo. Por ejemplo, el 5 nos da una 1 forma. ¿Bien? Y nos dice que S es la parte de arriba de la esfera unidad. O sea, básicamente es el hemisferio norte. Por lo tanto, el borde de S es el círculo que está en el plano que sí, o sea, es el ecuador de la esfera. Entonces nos pide evaluar la integral de la 1 forma esta en el borde. Es decir, la circulación del campo x más y más z, x más z. Entonces, eso sería evaluarlo directamente, hallar la circulación, parametrizar la curva y hacer la integral de línea. Y luego nos pide usando el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es calcular el rotor de este campo e integrar en la superficie. ¿Bien? ¿Se entiende qué hay que hacer en el 5? Bueno, en el 6 nos da un tetraedro que está limitado por el plano XY, el plano XZ, el plano YZ y el plano este. Y nos pide calcular la integral de estas dos formas.
es una dos forma, en este tetraedro. ¿Qué dijimos que representaba la integral de una dos formas? El flujo, exacto. El flujo de un campo, pero hay que tener cuidado cuando estamos con las dos formas, que no es de cualquier campo. O sea, no es del campo, no es que esto es F, esto es G y esto es H. Entonces el campo es GHF. Entonces es el flujo de este campo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque acá pueden usar Gauss, por ejemplo. Entonces tienen dos opciones. O parametrizan el tetraedro, para eso lo mejor es parametrizar cada cara, o aplican Gauss e integran adentro. Entonces, a ver, ese ejercicio es el 7, 6. Ejercicio 6. En el tetraedro, a ver, bueno. Entonces, X, Y, Z, que está limitado por los planos coordenados y aparte por el plano, como es, 2, 3, 6, 12. 12x más 3y más 6z igual 12. Entonces, a ver, puntos que están acá son 0, 0, 2, 0, 0, y tiene que valer 4, y 6, 0, 0. Entonces, está este punto, está este punto y está este punto. Entonces, el tetraedro es en cuestión es algo así como esto acá, esto acá, y aparte limitado por los planos coordenados. Este es T. Entonces, dos opciones para calcular el flujo de un campo. O parametrizan cada cara, son 4 caras, son planos, 3 de ellos son planos coordenados, eso es fácil. El que puede ser un poquito más complicado es el plano este, como lo parametrizan. Y calcular el flujo así. O sea, el flujo en T va a ser la suma desde 1 hasta 4 de la integral en cada cara. Cara I del flujo. Esa es una opción. La otra opción es usar Gauss. Otra opción. Otra opción es que la integral en T de x de s es igual a integral en el volumen que cierra en T, o sea, acá adentro. Hay que ver cómo poner el límite de integración ahí, de la divergencia de x, de b. Entonces, bueno, como no le dice cuál camino usar, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos. Bien. ¿Dudas sobre este ejercicio? Y no hay un camino mejor. O sea, no hay un estándar que vos siempre es mejor hacerlo así. Depende del caso. Lo que tiene de fácil, o sea, lo que tiene de mejor hacerlo como flujo sin usar Gauss es que la parametrización es capaz un poco más fácil. Lo que tiene de mejor usando Gauss es que lo que integran es una función escalar, es la divergencia de alguien. Entonces la integral puede ser un poco más fácil. Entonces es como la balanza. Es lo mismo que pasaba con Stokes cuando tenían la circulación y el flujo del rotor. Bien. Entonces
Entonces, hagan uno de los dos. Como no les pide ninguno, hagan el que ustedes quieran. Por ejemplo, el 9 creo que es, les pide los dos. El 9 les pide calcular directamente, es decir, parametrizando. Y después hacer la cuenta usando el teorema de Gauss. Que dicho sea de paso es el mismo tetraedro. Es otro campo. Cambiar el campo, perdón, el 9 era. Cambia el campo, pero es el mismo tetraedro. Están limitados por los planos y por este plano. Ahí va a tener que usar las dos, hacerlo a mano y usando Gauss. ¿Se entiende? Bien. Y bueno, después la verdad que son un poco más teóricos. Si alguno lo intenta hacer, genial, y si no les sale, pregunten. Pero bueno, mi consejo es que se concentren más que nada en el práctico 9 y en la primera parte de esto. O sea, aprender a manipular formas, hacer producto exterior, hacer derivada exterior, porque después integrar formas es integrar superficies y integrar en curvas. O sea que si saben hacer el práctico 9, saben integrar formas. Lo nuevo de formas, digamos, sería esto: cómo multiplicar formas y cómo derivar formas. Entonces mi sugerencia es esa: métanle al práctico 9 e intenten estudiar un poco de cómo operar con formas. No digo que se rifen formas, digo que estudien cómo derivar formas, cómo hacer el producto de formas, porque integrar formas ya saben. Porque o es calcular la circulación o es calcular el flujo. Entonces ya saben calcular las integrales de forma. O se supone que ya saben. Si saben hacer el práctico 9, saben hacer esto. Lo que es nuevo en este práctico es eso, es la derivada exterior y el producto exterior. O sea, la sugerencia es eso: métanle primero a cómo integrar en superficies, parametrizar superficies, cómo usar Gauss, cómo usar Stokes. Y una vez que entienda bien eso, métanle en las formas esta primera parte: a calcular derivadas, a calcular productos. Bien, ¿se entiende? Entonces, para terminar, yo supongo que en clase lo habrán visto, el teorema de Stokes general, pero bueno, está lindo recordarlo. ¿Cómo cierra todo? O sea, ¿para qué sirve esto de formas? Teorema Stokes para formas. O sea, no es para qué sirve, pero es una de las grandes ventajas que tiene. El teorema Stokes para formas tiene ciertas hipótesis que no importan mucho ahora, pero básicamente le dice que la integral en el borde de algo, vamos a poner W. Bueno, W de una forma es igual a la integral en W de la derivada de la forma. Y es como un juego de palabras cruzadas, ¿no? Porque acá está la forma sin derivar y me aparece el borde de mi lugar, que bueno, es una derivada, pero es el borde y el símbolo es tipo derivada parcial. Y acá aparece sin la derivada parcial, pero aparece derivado acá arriba. Entonces es como un juego de palabras ahí. Lo interesante de esto es que este teorema implica en el teorema de Gauss y el teorema de Stokes y un montón más. Por lo siguiente: si omega es una dos forma, el ejercicio, ¿cuál era? 4 o 5, 4, nos dice que la derivada nos da la divergencia de x de y de z. Entonces, si es una dos formas, la derivada nos da la divergencia del campo de x de y de z. Entonces, si omega es una región de R3, o
sea, es un volumen. Tenemos que el borde del volumen es una superficie, y este Stokes general nos dice que la integral en el borde del volumen de omega, que recuerden que omega es una dos formas, por lo tanto esto es el flujo, esto es el flujo del campo omega, del campo X en realidad, asociado a esa omega. Esto es igual a la integral en omega de la divergencia de x de y de z, que es justamente el teorema de Gauss. Y para Stokes es similar, para Stokes es lo mismo, pero usando 1 formas. Si omega es una 1 forma, entonces ustedes hacen la cuenta cuando hacen de omega, les queda como el rotor de x, el rotor del campo asociado. Vamos a ponerlo así. Esto por dx de y, a ver, no, de y de z, de z de x, de x de y. Entonces hacer la cuenta, agarran una forma genérica, en P de x más Q de y más R de z, y hacen la derivada exterior, y ven que les queda eso. Les queda lo mismo que hacer el rotor del campo, o sea, esto es un producto escalar, es una forma de escribirlo. Entonces, si ahora W es una superficie, el borde es una curva, y entonces el teorema de Stokes dice que la integral en la curva, que es igual al borde de la superficie del campo, o sea, de la forma, pero en definitiva es la integral del campo, es igual a la integral en toda la superficie del rotor de x. Esto sería lo que normalmente escribimos de S. Debería componentes de x de z. La segunda de z de x y la tercera de x de y. Sí, capaz me equivoqué y dije de y de z, pero es de x de z. Bien. Entonces, si es una superficie y tiene una forma, recupera el Stokes. Entonces es súper poderoso porque algo tan inocente como esa formulita que está ahí implica de manera casi automática, porque no hay que hacer casi nada, o sea, no hay que hacer bruta demostración para verlo. O sea, hay que demostrar esto para formas, que no es fácil, de hecho lleva bastante tiempo probarlo, pero asumiendo que es cierto, el teorema de Stokes y el teorema de Green salen como si nada, o sea, salen en un renglón. Y así un montón de otros teoremas potentes que no vimos. Entonces, es una de las grandes ventajas de usar formas, que generalizan tanto que los resultados que a priori parecen re complicados se vuelven re fáciles de probar. Pero está, lo complicado de vuelta es probar el teorema de Stokes para formas. Por ejemplo, en los cursos de cálculo 3 de Facultad de Ciencias y la Licenciatura de Matemáticas se prueban, y yo cuando lo cursé, creo que estuvimos 2 o 3 clases para probarlo. O sea, 2 o 3 clases para hacer una demostración de un teorema. O sea, realmente es un teorema que lleva tiempo demostrarlo. Es bastante complicadito, pero bueno, es potentísimo, ¿no? Es muy potente el teorema. Hay cosas peores igual, ¿eh? Nosotros lo vimos en 3 clases. El hombre este, Stokes, cuando lo fue a demostrar, capaz tuvo años para demostrarlo. ¿No? Porque no es que, o sea, vos cuando demostrás algo, tenés que buscarle la vuelta. Y a veces te lleva 2 o 3 días, o a veces te lleva años demostrarlo. 3 clases a ver cómo se demuestra, es la verdad que está genial.
Me imagino a la gente de su época intentando demostrarlo y estando años ahí peleando, yendo, viniendo a ver cómo demostrar eso. Pero bueno, está. Eso es anécdota nada más. Lo que quería que vieran es cómo las formas nos sirven para probar teoremas más fáciles. Y cómo realmente son una generalización de lo que veníamos haciendo. O sea, de Gauss y todo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces sería todo. Esta es la última clase ya. Así que nos veremos en la clase de consulta. Que vieron que Marcos ya publicó las fechas. No sé si vieron. Y tal, y después nos veremos en el parcial. Ah, lo que quería decir es que no se duerma con las consultas. Si tienen